Buenas tardes. Continuamos en esta clase con la unidad 2, extensión del análisis mendeliano, mapeo cromosómico, y dentro de la extensión del análisis mendeliano vamos a tratar el tema genes letales. Hasta este momento hemos visto la acción de los genes que han intervenido en la determinación de caracteres cualitativos. Llegamos entonces ahora a la descripción de un tipo diferente de gen, un gen que provoca la muerte del individuo. Estos genes se conocen como genes letales y producen su efecto solamente cuando se encuentran en condiciones de homocigosis. Entonces, ¿qué es un gen letal? Un gen letal se define como aquel gen que provoca la muerte del organismo que lo contiene, actúa en estado de homocigosis y su efecto es recesivo. Puede afectar a una planta, a un animal o incluso al ser humano. Son genes que actúan sobre la viabilidad o sobre la supervivencia de los individuos. Estos genes se detectaron en experiencias realizadas por Lucien Queneau en 1904, un genetista francés. Él estudiaba ratones y al estudiar ratones de pelaje oscuro, tipo silvestre o salvaje, y otros ratones con pelaje de color amarillo, observó que al cruzarlos y al obtener la primera generación, la F1, existía una distorsión en las proporciones mendelianas. El primer cruzamiento que realizó Queneau fue entre ratones que tenían pelaje de color silvestre o natural, un color gris oscuro. Ahí vemos el genotipo de los padres diploides. Realizó ese cruzamiento y al obtener la F1 observó que todos los individuos tenían el mismo aspecto que los padres. Eran de fenotipo pelaje silvestre y el genotipo idéntico al genotipo de los padres. Luego realizó un segundo cruzamiento, donde utilizó ratones con el pelaje de color silvestre, a los que cruzó con ratones con el pelaje de color amarillo. Observó que la mitad de la F1, la mitad de la descendencia, eran ratones con el pelaje silvestre y la otra mitad eran ratones de color amarillo. Luego realizó un tercer cruzamiento. Cruzó los ratones que tenían el pelaje de color amarillo y observó en la descendencia, en la F1, que las proporciones mendelianas esperadas no eran las observadas. Si vemos el genotipo de los parentales, ambos heterocigotas, y sabemos que para un cruzamiento de heterocigota por heterocigota, las proporciones genotípicas deberían ser 1, 2, 1, que es una proporción mendeliana esperada para un monohíbrido. Y una proporción fenotípica esperada debería ser 3, 1. Sin embargo, la proporción genotípica y fenotípica que él observó se desviaban de las proporciones mendelianas. En la descendencia observó 2/3 de ratones amarillos, 1/3 de ratones silvestres. Es decir, que en vez de observar una proporción 3:1 de fenotipo, observa la proporción 2:1. ¿Y a qué se debió esto? A que existe un gen letal que al encontrarse, en este caso en homocigosis, provocó la muerte de los ratones. Él nunca hubiera observado a estos individuos,
recién cuando abrió la panza de algunas ratas, encontró en su interior los fetos. Es decir, que la proporción mendeliana para monohíbridos 1, 2, 1 se observaría en los cigotos, pero se vio alterada. Él solamente observó una proporción 2, 1, debido a que los cigotos eran inviables y no pudieron sobrevivir. También existen ejemplos de genes letales en vegetales. En los vegetales, un caso típico es un gen que impide la producción de clorofila, ocasionando albinismo en las plantas. Estas plantas pueden sobrevivir, pero hasta que agotan las sustancias de reservas que contienen en la semilla. Un científico, Baur, reportó la presencia de un gen letal y lo observó en estas plantas denominadas bocas de dragón. Él realizó cruzamientos entre plantas con genotipo heterocigota y el fenotipo se denomina planta áurea. Del cruzamiento de estas plantas se obtuvo una F1 donde lo esperado era una proporción genotípica típica para un monohíbrido. Heterocigota por heterocigota daría una proporción genotípica, un homocigota dominante, 2 heterocigotas, un homocigota recesivo. Para lo cual también una proporción fenotípica nos daría 3 a 1. 3 plantas amarillas, una planta verde. Sin embargo, existía una combinación de gametas, las gametas con el alelo dominante, que al estar en estado de homocigosis dominante, me provocaba este tipo de planta áurea, la cual no sobrevivía, porque contenía el gen letal en estado de homocigosis. Esta planta no podía sobrevivir porque llega un momento en que ese albinismo, debido a ese albinismo, comienza a consumir todas las reservas y finalmente la planta muere. Entonces, las proporciones con las que finalmente nos quedamos sería una proporción alterada. En vez de ser 1, 2, 1, sería una proporción de 2 heterocigotas, un homocigota recesivo. Y en vez de ser una proporción fenotípica 3 a 1, quedaría una proporción 2 a 1. Como podemos observar en esta imagen, el albinismo existe en muchísimas especies dentro del reino. Hay un caso muy curioso que se da en la isla de Man, en el mar irlandés, la acción de un gen que tiene efecto letal sobre algunos gatos. Este gen, cuando se encuentra en su alelo, afecta el desarrollo normal de la espina dorsal. Es decir, la espina dorsal, en vez de terminar en la formación de una cola normal, se interrumpe y no forma la cola. Es decir, vemos como en la foto un gato sin cola. El efecto letal puede darse cuando el alelo se encuentra en doble dosis y tiene este genotipo, de manera que las alteraciones en la deformación de la espina dorsal es tan severa que el embrión no sobrevive. Y puede ocurrir que se encuentre en estado de heterocigota, de manera que no se forma la cola del gato, pero el gato sobrevive. O puede darse que se encuentre así en homocigosis, donde el gato no sobrevive sin cola. Pero esto se debe a una malformación en la espina dorsal, provocada por la acción de este gen.
Existen otros tipos de genes que tienen más de un efecto fenotípico diferente. Estos se denominan genes pleiotrópicos. Son genes que tienen más de un efecto sobre el fenotipo. Por ejemplo, en los ratones, el gen que daba el color amarillo afectaba a dos caracteres. Afectaba el color del pelaje en los ratones, color amarillo, y también afectaba la viabilidad del embrión, es decir, a la supervivencia. Quiere decir que la presencia de este gen afecta dos caracteres, el color del pelaje, pero también la supervivencia del individuo. Entonces es posible que ambos efectos del alelo pleiotrópico de ese color amarillo sea el resultado de la misma causa que produce el color en dosis única y la muerte de los embriones cuando se presenta en homocigosis, es decir, en doble dosis. Finalmente tenemos dos conceptos, penetrancia y expresividad. Ambos conceptos se refieren a la expresión fenotípica variable de ciertos genes. Un gen no determina por sí solo un fenotipo, sino que lo hace en conjunto con la acción de otros genes y, entre estos genes, con el medio ambiente. La penetrancia se define como el porcentaje de individuos de un genotipo determinado que muestran y expresan realmente ese fenotipo asociado al genotipo que contienen. Es decir, es la relación entre el número de individuos que presenta una enfermedad, por ejemplo, con el número de individuos que deberían presentarla según y conforme a su genotipo. Puede ocurrir que un genotipo determinado no presente el fenotipo correspondiente, debido a genes modificadores, a genes supresores o debido a efectos modificador del mismo ambiente. Si nosotros observamos este esquema, podemos ver que tenemos una población con pajaritos que presentan en la cabeza un plumaje rojo. El genotipo de estos pajaritos me van a expresar que tienen que tener la presencia de ese plumaje rojo en la cabeza. Y el fenotipo que yo veo es que toda la población, el 100% de la población, presenta ese fenotipo. Decimos entonces que la penetrancia del gen es completa. El 100% de la población tiene un fenotipo que responde al genotipo que presenta. En este otro caso, tenemos una población donde vamos a tener el mismo genotipo que me indica que estos pajaritos en la cabeza deben presentar una pluma roja. Sin embargo, del total de la población, solamente 2 pajaritos presentan ese fenotipo. Es decir, el fenotipo esperado es menor al 100%. La penetrancia del gen en esta población es incompleta. ¿Por qué? Porque se debería presentar el plumaje rojo en la cabeza, porque así lo dice el genotipo. Sin embargo, es muy poca la cantidad de individuos que responden al genotipo que tienen. En los casos donde no se presenta ese plumaje rojo, seguramente se debe a genes modificadores, genes supresores o al mismo efecto del medio ambiente sobre el genotipo. La expresividad mide el grado o la intensidad con que se expresa fenotípicamente un genotipo determinado. Y la expresividad puede ser constante o variable. Tenemos otro concepto que es la intensidad. Es la fuerza con que un alelo ejerce su efecto.
La falta de una expresión completa se puede deber al resto del genoma o también a factores ambientales. Por ejemplo, la expresividad es variable con un efecto en la expresividad. Tenemos un carácter, el gen SP, que es un gen llamado Picasso, que es la piel manchada en los perros de la raza Beagle. Se ha observado hasta 10 grados de expresividad variable del alelo S, de ese alelo del gen Picasso. Si observan la figura, pueden ver cómo hay diferentes tipos dentro de la misma raza donde las manchas se distribuyen de diferentes maneras y de diferentes coloraciones.